La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, es un tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1979 y ratificada por Costa Rica en 1984 mediante ley número 6968. La CEDAW es considerada el documento jurídico internacional más importante en la historia de la lucha sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres. ¿Qué es la CEDAW? Es un instrumento internacional que toma como punto de partida la discriminación histórica hacia las mujeres, reconoce y protege sus derechos, trata el carácter generalizado de esa discriminación e identifica la necesidad de afrontar las causas sociales de la injusticia contra ellas, al incluir todas las formas de discriminación. La convención es de carácter obligatorio para el Estado costarricense y, en consecuencia, para el Poder Judicial. En todas las funciones de este poder de la República es necesario tener en cuenta la CEDAW. Esta convención es un referente para el análisis de los casos concretos que permite avanzar en la definición de sentencias con perspectiva de género. No hay justicia sin igualdad. Encuentre el texto completo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la intranet judicial, en el sitio del Observatorio de Género. Eso sería, doña Adriana. Muchas gracias. Un gusto escuchar. Bueno. Cristian. Sí, Adri. Ahora sí. Sí, pero no puedo. ¿Lo vas a cargar el video, Cristian? Sí. Primero, dar las buenas tardes para poderte presentar. Tenemos tiempo sin vernos, ¿verdad? Sí, qué gusto. Gracias, igual. Bastante tiempo, ya diría yo. Pero bueno, vamos a empezar la actividad porque Adriana dijo que ella necesitaba por lo menos 7 horas para poder explicar todo lo que nos va a contar. Pero bueno, voy a contarles un poquito antes de que podamos empezar quién es doña Adriana, ¿verdad? Voy a hacer un resumen de ella, por lo menos 14 páginas, pero doña Adriana Dreising es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora emérita de la misma Universidad de Córdoba, es catedrática de Derecho Internacional Privado y Derecho de la Integración Regional, es académica de número de la Academia Nacional de Ciencias de Derecho y Ciencias Sociales, es coautora de las normas del Derecho Internacional Privado del Código Civil y Comercial de Argentina, colaboradora, eso suena como poco, ¿verdad? Es coautora, ¿verdad? De las normas de Derecho Internacional de Familia del Código Procesal de Costa Rica, delegada por Argentina en el Parlamento Internacional de Educación, profesora de posgrado en numerosas universidades en Argentina y fuera de la Argentina, profesora honoraria de la Universidad Blas Pascal de Argentina, miembro honoraria de la Academia de Derecho de México, profesora honoraria de la Universidad Federal de Santa Catarina, exconsultora jurídica de la Secretaría de Mercosur, profesora invitada en algunas universidades alrededor del mundo, ¿verdad? Tales como la Universidad de Stanford, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Max Planck, en sus sedes en Heidelberg, en Hamburgo, en la Universidad del País Vasco, en el Centro Heidelberg para América Latina en Chile, en la Universidad de Panamá, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad de Anahuac, en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Río Grande do Sul, en la Federal de Santa Catarina, en la Universidad de Montevideo, y ya no sigo porque si no voy a durar por lo menos a las 3 y ya no has empezado a hablar. Pues como ustedes ven, compañeros, compañeras, amigos y amigas, tenemos una conferencista de talla mundial que hoy nos va
hacer el placer y darnos el honor de poderla escuchar esta tarde en la segunda sesión de conferencias de este ciclo de videoconferencias sobre el Código Procesal de Familia. Y Adriana hoy nos va a hablar sobre la incidencia del COVID-19 en la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Vamos a hacer esto para poder compartir la presentación y que ya puedas empezar. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. Lo vamos a poner ahí en eso y lo voy a manejar yo. Y fuera de comenzar diciendo muy buenas tardes a todas y a todos y agradecer a la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villeda y a la Comisión de la Jurisdicción Familia por esta invitación con la que me honran y que agradezco particularmente en la persona del querido amigo Cristian Martínez. Quiero decirles que me siento muy feliz de poder estar, aunque sea de esta manera, en Costa Rica, un país al que siento muy cercano, siento como una segunda casa, igual que a toda su gente que siempre me ha recibido tan maravillosamente como lo acaba de hacer Cristian. Y quiero felicitarlos por que no conocía que antes de iniciar estas actividades pasaban un video sobre CEDAW, que es una convención tan importante para América Latina, pero yo diría que a nivel mundial, porque hoy se ha instalado la perspectiva de género para el tratamiento de toda la temática y ya veremos que también incide en la que a nosotros nos toca. Y entonces sí, voy a pasar a referirme al tema que me asignara querido amigo Cristian y que es muy caro al derecho internacional privado en tiempos de COVID, ya que en este importante ámbito que estamos compartiendo en la escuela, y dada lo ilustrativo que es para todos ustedes seguramente el camino de la investigación, quiero empezar recordando una premisa. No puedo mover el power, Cristian. ¿Hay algún inconveniente? Yo no estoy como... puedo darlo sin el power, pero sería una pena porque muchas veces resulta ilustrativo. Es una frase de Eduardo Galeano que viene al caso porque él sostenía: yo no viajo por llegar, viajo por ir. Y esto de recorridos es bueno para comenzar y preguntarnos cuál será el nuestro. Bueno, dado que no puedo pasar las diapositivas, lamentablemente vamos a prescindir de esto y yo les dejaré en todo caso a ustedes. Entiendo, Adri, perdón que te interrumpa, entiendo que estás como que puedes hacer uso de ella. Yo no sé por qué, de acuerdo a lo señalado por Francia. No puedo pasarlas. Lamentablemente no puedo pasarlas. Entonces, si quieres me vas diciendo y yo te las voy pasando, no hay problema. Bueno, si quieres puedes pasar y te señalaré con la mano cuando haya que pasarlo. Entonces sí, podemos ir a la siguiente, que tiene que ver con nuestro recorrido de hoy, que pasa por situarnos en la pandemia. Yo diría que en el carácter contingente y aleatorio de este momento, para continuar luego ubicándonos en la familia internacional y abordar la protección internacional de niños a través de uno de sus más importantes despliegues. Y como resultado,
de la declaración, ya entrando en el primero de los temas de pandemia, efectuada por la Organización Mundial de la Salud, que se ha extendido a todas las regiones del planeta, los organismos oficiales y los estados han determinado medidas de confinamiento a efectos de evitar la propagación de los contagios. Y aún continúa este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Nosotros sabemos que el COVID-19 afectó profundamente el funcionamiento de la justicia. Estas medidas se adoptaron en la inteligencia que la contundencia del avance del virus, dado el crecimiento exponencial de afectados en tan corto tiempo, ameritaba una respuesta preventiva radical. En mi país, por ejemplo, se decretó en principio una feria judicial extraordinaria que a la fecha se ha modificado adoptando la modalidad de teletrabajo en la mayor parte del país. Sin embargo, el hecho afecta la administración de justicia. Las relaciones transfronterizas de carácter privado han sufrido también un fuerte impacto a partir de este fenómeno cuya principal característica es esta profunda incerteza producida en todos los campos. Me animo a señalar que no es aventurado decir que el COVID-19 será una suerte de punto de inflexión en la vida de las personas que transitamos esta época. Y cómo afrontemos la pandemia, cómo nos vinculemos en el futuro, repercutirá en los modos en que el mundo de las relaciones internacionales comenzará a transitar el día después, aunque hoy nada podamos predecir. La justicia, particularmente el accionar tribunalicio, va a requerir de una profunda reflexión sobre el modo de continuar con la actividad y las situaciones jurídico-privadas internacionales. En no pocas hipótesis van a sufrir las repercusiones de esta pandemia. Fíjense ustedes que la ciencia privatista internacional cuenta con normas de fuentes convencionales, de fuentes transnacionales, de fuentes autónomas, y aquí estaría incorporado el Código Procesal en el caso de Costa Rica, que captan situaciones jurídicas transfronterizas de carácter privado que se desarrollan en el curso de esta pandemia. De hecho, se han presentado numerosos casos, algunos de los cuales vamos a referir en el día de hoy, pero ante las circunstancias tan extraordinarias como son las que suceden en nuestros días, es la interpretación que se realiza de las normas la que deberá adaptarse a las situaciones judiciales que yo entiendo que se van a presentar a modo de catarata una vez que se levante todo este confinamiento existente, y en todo caso habrá que apuntalar la justicia material en cada caso concreto. Ahora bien, como recién señalamos, mirar al futuro o pretender sentar predicciones no es posible, pues entendemos que el futuro solo tiene ese carácter, la incerteza. Puede resultar un artilugio teórico, quizás inconducente, que efectuemos disquisiciones hoy acerca de las singularidades que definirán el mundo el día después, pero sin embargo nos aventuramos a formular algunas ideas que pueden resultar disparadoras a la hora de intercambiar criterios científicos, atendiendo al rumbo que va apareciendo en el horizonte del derecho internacional privado post-pandemia. Yo les diría que hay sectores que nos interpelan de modo más urgente que otros.
ya que en función de su naturaleza y más aún de su esencia no pueden ser soslayados. Y la creciente presencia de situaciones captadas por el derecho internacional de familia en la comunidad internacional no causa sorpresa desde el espectro de conexiones y relaciones que se articulan en paralelo a la internacionalización de la institución de la familia y el incremento de demandas que se observa en las actuaciones tribunalicias sobre este ámbito material. Fíjense que hablamos de la familia internacional como marco de la protección internacional de niños, niñas y adolescentes, porque entre los ámbitos en que el COVID-19 ejerce una impronta relevante a partir del confinamiento, el derecho internacional privado de familia no solo no es una excepción, sino está sufriendo los efectos con profunda crudeza, si se me permite emplear esta expresión, ya que este es el sector más sensible que hay dentro del ámbito judicial. Y el derecho internacional privado de familia del siglo XXI tiene una característica, es un derecho internacional privado puerocéntrico, lo que significa que las normas de derecho internacional privado relativas a los niños y a las niñas se construyen sobre el principio del interés superior del menor. Sé que el término menor puede sonar peyorativo, como lo ha dicho UNICEF, pero muchas veces nos referimos al mismo porque así se intitulan numerosas convenciones. Lo que quiero señalar es que tenemos que tener presente que este es el principio que ilumina a todas las regulaciones que se trabajan en el ámbito del derecho internacional de familia. Y el reflejo de esta posición puerocéntrica, si bien surge a partir de una idea muy simple, pero que tiene una gran carga valorativa, significa que el interés del niño prevalece sobre todos los otros, sean los progenitores, sean terceros, la administración, las relaciones internacionales entre los estados o cualquier otro interés. Y vayamos ya de lleno a nuestro tema, que es la sustracción internacional de menores en tiempos de coronavirus. Y digamos al respecto que la sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes provoca una profunda herida jurídica al sistema del derecho internacional en el ámbito del derecho de familia transfronterizo y particularmente en la protección de menores. Y en términos breves diría que consiste en el traslado o retención ilícitos de menores fuera del estado de su residencia habitual. Se plantea como una cuestión procesal que determina una acción autónoma. A través de su ejercicio, ¿qué se pretende? Se pretende lograr de forma inmediata el reintegro del niño al país en el cual se encuentra su centro de vida. El motivo surge a las claras. Los niños, niñas y adolescentes desplazados o retenidos ilícitamente son víctimas del desarraigo, tanto social como familiar. Y en consecuencia es muy importante proveer los instrumentos para la pronta solución a cuestiones de profundo contenido humano y que no admiten, por su particular naturaleza, dilaciones de ningún tipo, y menos impuestas por trámites innecesarios. Fíjense ustedes que un axioma nuclear que ejerce su impronta en este flagelo es el respeto a las reglas del debido proceso. ¿Por qué? Porque se trata de un principio de alto contenido sustancial por su naturaleza y efectos, que converge
en el campo procesal por sus caracteres y su esencia. Todos aquí sabemos que ríos de tinta se han vertido sobre el significado y alcance del debido proceso al plasmarse como un derecho fundamental en los tratados de derechos humanos con sentido protectorio indiscutible. Sin embargo, la jurisprudencia está saturada de casos en que este axioma se pone en tela de juicio, por lo que el hecho de su iluminada recepción en los cuerpos legales no siempre condice con su observancia. También, refiriéndome a lo que sucedió en Argentina, debo comentarles que se presentó un proyecto de ley por el que se pretende afrontar un enorme desafío, que es combatir un gran drama en esta época. ¿Y cuál es? Avanzar en la regulación de medidas que contribuyan a la adecuada implementación de los convenios de sustracción internacional vigentes en Argentina y al debido proceso, porque este es un vértice importante de esta estructura. Nosotros vivimos en un país federal y entonces a eso se debe que algunas provincias han incorporado normas específicas con relación a los procesos de restitución internacional de niños, y en esta línea está Córdoba, que es la provincia en la cual yo vivo. Pero también otras que han aprobado códigos procesales de familia incluyen en el primer anexo lo que se conoce como el protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios de sustracción internacional de niños. Y este fue elaborado en el marco de la Corte. Otro punto que me parece importante destacar, porque puede servir para tomar como una suerte de modelo, si interesa, es la creación de una oficina en Córdoba de cooperación judicial internacional. Esto fue en el año 2016, a partir de un acuerdo que emana del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, y que ha adicionado algo muy importante, que es la creación de concentración de competencia en tribunales ante los cuales se tramitan y decidan los casos de restitución internacional de menores y referidos también al régimen de visita transfronterizos. Fíjense que hay únicamente 2 juzgados que reciben actuaciones relativas a este tema, y esto es muy importante porque ha repercutido de modo beneficioso en la justicia en aras de salvaguardar los objetivos de cooperación, ya sea cooperación como valor o como sector del derecho internacional privado de familia actual. Y en épocas de COVID-19, les diría que se torna un imperativo categórico el funcionamiento activo de este espacio, porque es en tiempos difíciles, no, volvamos para atrás, en tiempos difíciles cuando pueden evaluarse los resultados de la siembra realizada a partir de ideas direccionadas a facilitar la asistencia internacional, particularmente cuando son los niños quienes sufren las consecuencias de una administración deficiente. Esta afirmación que estoy haciendo plantea serios inconvenientes que deberán analizarse, a mi juicio, a la luz de soluciones creativas, ponderando todos los factores que intervienen en cada caso concreto. Y ahí es donde el juez asume un rol esencial. Téngase presente que en todos los procesos de familia internacional, y particularmente en los casos de sustracción de niños, en que está en juego el interés de los menores, se plantea el equilibrio
entre el respeto de estas reglas y la celeridad que exige el supuesto. El hecho de respetar un axioma no funciona en desmedro de otro. Ambos tienen jerarquía equivalente y por tanto se articulan de manera complementaria. O sea, debido proceso, cumplir las reglas, el acceso a justicia, garantías constitucionales y la celeridad, que sea rápido, justamente por todo lo que venimos señalando que está en juego, que no es nada menos ni nada más que el interés superior del niño. Y ahora sí, pasemos a la siguiente, y esto porque quiero señalar que durante la pandemia llama la atención el número de demandas ingresadas. Se ha sostenido que contradice la lógica el hecho que se hayan multiplicado estos casos frente al cierre de fronteras y la suspensión de vuelos internacionales. El terreno de la sustracción internacional de menores, fíjense que se ha convertido en campo fértil para que se generen estos conflictos y se accionen los mecanismos de los tratados internacionales que vinculan a los países entre sí, vinculan a los distintos estados. Y dadas las características que tiene el fenómeno, se puede comprender que en un escenario pleno de incertidumbre, el progenitor perjudicado desee que el niño regrese al país de su residencia habitual al considerar que de este modo está garantizada su salud física y mental. Entre los numerosísimos casos que se han planteado en los países, yo voy a referirme en primer término a 3 supuestos que han tenido lugar en Córdoba ante esos tribunales que he señalado que tienen concentrada la competencia, por lo que solo esos tribunales atienden materias de restitución, y vamos a hacer una breve narración de los hechos. En primer término, reseñamos, podemos pasar, Cristian, en primer término, reseñamos los autos carátula. Ahí está hablando la señora, es una argentina. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta o algo que interrumpiera? Cristian, no se le oye a doña Adriana. Sí, disculpe, no se le escucha. Tiene el micrófono apagado. Doña Adriana, el micrófono. Tiene el micrófono apagado. Sí. Ay, no puedo creer, ¿desde cuándo? Desde hace poquito. No entiendo. Yo no lo apagué, ¿eh? Debe ser así, que se ha muteado. Pero bueno, ¿ahora se escucha bien? Sí, ¿Escuchan bien? Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes por avisar. Estaba señalando que en esta época llama la atención que se haya producido durante la pandemia un importante número de casos de restitución, o sea, han ingresado numerosas demandas, y esto se sostuvo que desde alguna perspectiva contradice la lógica, el hecho de que se multiplicaran estos casos frente al cierre de fronteras y la suspensión de los vuelos internacionales. En mi país muchísimo tiempo ha estado cerrado el aeropuerto, así como también en otros estados. Entonces, ¿qué pasa? Que el terreno de la sustracción internacional de niños se ha convertido en un campo fértil para que se generen estos conflictos
y se accionen los mecanismos de los tratados internacionales que vinculan a los países entre sí. Si nosotros pensamos en las características que tiene el fenómeno, vamos a poder entender que se trata de un escenario que está plagado de incertidumbre. Y el progenitor perjudicado, entonces, desea que el niño regrese al país de su residencia habitual porque considera que de este modo va a poder garantizarle su salud, tanto física como mental. Y les decía que había elegido de los numerosos casos que se han planteado a nivel mundial. He elegido algunos casos testigos y particularmente me voy a referir a 3, en primer lugar, para luego ver otros de carácter internacional, que han tenido lugar ante los jueces de competencia concentrada que referí que existen en Córdoba. Y en primer término, reseñamos este que tienen ustedes en el slide, que trata de un expediente que ingresó en febrero, que se celebró la audiencia prevista por el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de niños en marzo, y allí, en esa audiencia, se estableció que el 14 de abril sería la fecha para llevar a cabo la restitución de la criatura a España. ¿Por qué? Porque es el país del cual proviene la solicitud. Ahora, ¿qué pasó? Como consecuencia de los sucesos acaecidos que revierten en el cierre de fronteras a raíz del COVID, la restitución no se puede efectivizar. Y ese plazo que fuera otorgado a la progenitora para acompañar a su hijo de regreso a España se vence, dado que en el marco del contexto mundial actual se torna imposible ejecutar la resolución. En consecuencia, se procede a la suspensión de los plazos previstos por la fuente normativa utilizada, o sea, por el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional, y la causa que se alega es la fuerza mayor. Ahora, ¿saben qué sucedió a ustedes? ¿Qué sucedió en este caso? Hace unos 15 días, el 28 de octubre, la pareja, los progenitores, llegaron a un acuerdo y desistieron de llevar a cabo la restitución. Fíjense ustedes cómo obró en este caso el transcurso de los meses. El otro caso al que quiero referirme es MB contra SA, una restitución. ¿Qué sucede? Aquí esta es una restitución que el pedido proviene del Reino Unido y el ingreso se produce, el ingreso de la demanda, el 8 de abril de este año, o sea, ya aquí estábamos en plena cuarentena. ¿Qué hace el tribunal? Procede a trabar medidas de prohibición de salida del país y pese a efectuar una serie de diligencias para localizar a los niños, tales como, por ejemplo, constituirse personalmente en el domicilio que fuera denunciado, no pueden ser localizados. ¿Qué sucede? Se solicita intervención a Interpol, pero ustedes saben que hasta la fecha del último informe, que es bastante reciente, los menores no han podido ser localizados. ¿Y qué ha dicho aquí la policía? La Policía Federal dejó constancia que las tareas realizadas de vigilancia se dieron y se están dando en este periodo de emergencia sanitaria declarado por el Poder Ejecutivo Nacional, y en el marco de las medidas dictadas en este sentido, se dificulta el accionar policial en forma encubierta, como el desarrollo de las vigilancias, y por ese motivo,
aunque mantienen la ocultación del lugar, no se ha dado con los menores. ¿Qué sucede? En este caso, se pone de manifiesto que el COVID-19 no solo afectó la continuidad del proceso desde la mirada estrictamente judicial, sino también influye en la imposibilidad de efectuar la actividad necesaria para no entorpecer las actuaciones. Y en tercer lugar, vamos a ver otro caso que se plantea con fecha 6 de mayo, y aquí fíjense lo que sucede. Se solicita desde México la restitución internacional de una niña y se traban seguidamente, como corresponde, las medidas de prohibición de salida del país, y luego con intervención policial se retira el pasaporte de la niña. Va de suyo que las medidas de aislamiento decretadas interfieren en todo el procedimiento para avanzar en la restitución. Ahora, en este caso, ¿qué sucede? Que como surge de los breves relatos que se han efectuado, no se ha llevado a cabo, no se ha podido continuar con los trámites. La progenitora opuso excepción de grave riesgo por violencia, ofrece prueba, y la causa se inicia paralelamente a la que va por vía del ámbito de la restitución por el ámbito penal. Y, por tanto, hasta la fecha, estando en este momento en celebración de audiencias y además con las actuaciones penales, no se ha podido avanzar. Ahora, de estos tres relatos, ¿qué surge? Que interviene el tribunal que goza de competencia concentrada en materia de restitución internacional de niños, con un plus importante, que es que conocen acabadamente los mecanismos que se utilizan. Me refiero a los tratados internacionales y, en su caso, las normas del derecho interno que complementan a los tratados frente a vacíos, como también las guías de buenas prácticas que se han ido dictando a la luz de la Convención. Pasemos a un tema que es vital, y es el que se refiere a la orden de restitución. ¿Qué sucede en los casos en que se llega a la etapa de ejecución de la manda que ordena restituir al niño y el cierre de fronteras impide cumplir con esa orden? ¿Cómo se articula la incidencia del COVID-19 en estos casos? Por otra parte, el peligro que puede plantearse es la reconfiguración del centro de vida del niño por el transcurso del tiempo, si esta medida se alarga demasiado y si además a ello se suma que se consideran riesgosos los vuelos. Entonces, ¿cómo valorar tal situación en el proceso judicial por restitución? ¿En qué medida? Y esta es una pregunta importante. El retorno del niño al estado de su residencia habitual anterior al traslado indebido respeta el principio del interés superior. En este orden de ideas, es relevante destacar que los objetivos del convenio coinciden con el interés superior del niño, y así lo señala Elisa Pérez Vera en su informe explicativo al sostener que los dos objetivos del convenio, uno preventivo y el otro destinado a lograr la reintegración inmediata del niño a su entorno de vida habitual,
responden en su conjunto a una concepción determinada del interés superior del menor. En estos supuestos que estamos analizando, en que aparece la fuerza mayor como justificante de la excepción de la Convención de La Haya, como podemos ver en la siguiente filmina, en el artículo 13, inciso B, la pregunta ¿es posible quedarnos con esta respuesta o cómo tenemos que interpretar grave riesgo en tanto se erige como, yo les diría, un obstáculo a la hora de la ejecución de la orden, influyendo negativamente en los objetivos del convenio al afectar de manera directa el interés superior del niño. Frente a la incertidumbre respecto al tiempo que pueda transcurrir desde que se ordena la restitución hasta que pueda llevarse a cabo, reiteramos el interrogante, pero ahora veámoslo desde otro ángulo en torno al cual gira este problema que decíamos anteriormente. ¿Hay peligro que se produzca el arraigo del niño al Estado al cual fue ilícitamente trasladado? ¿Cuáles son las alternativas posibles de evaluar si es que podemos considerar que existen opciones? No es irracional sostener que COVID-19 se puede llegar a utilizar cada vez más como justificación legal para emitir una orden de no restitución por parte de un tribunal en procedimientos internacionales de sustracción de niños, considerándose el retorno como un riesgo grave para el menor, amparando dicha resolución en ese artículo 13, inciso B de la Convención. Y en este sentido, es muy importante señalar que el 9 de marzo de este año, cuando se celebran los 40 años del convenio, se presenta la guía de buenas prácticas a los fines de la correcta interpretación y aplicación del artículo 13, inciso B de dicho cuerpo legal. Y ahora sí, veamos entonces, con todos estos elementos que venimos señalando, ¿qué ha pasado en el ámbito internacional en tiempos de coronavirus? Y tenemos el caso resuelto y la guía de buenas prácticas, y otro que es el caso suspendido. Vayamos al caso resuelto. Una interesante posición sobre el modo de afrontar estas circunstancias difíciles, estando en juego el interés superior del niño, fue resuelto en una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales el 31 de marzo de este año. Este caso resulta paradigmático no solo por el tema sobre el cual se pronuncia, en tanto incide en su dictado la pandemia generada por el COVID-19, sino también porque el tribunal estrena la utilización jurisprudencial de la guía de buenas prácticas. ¿Cuáles son los hechos? El caso tiene lugar a partir de la sustracción de una niña, llamamos PT, nace en España en el 2008, país en el que transcurre su vida, se produce la separación de sus padres en 2009, los tribunales españoles emiten una resolución por la que se designa a la madre como titular de la custodia, si bien ambos progenitores comparten la responsabilidad parental. Además, comparten tiempos equivalentes con la niña y conforme al régimen judicialmente aprobado, se obligan a informarse mutuamente con 30 días de antelación sobre cualquier cambio de domicilio que decidan realizar. ¿Qué pasó? El 13 de febrero de 2020, la progenitora
que estaba embarazada de 8 meses de su nueva pareja, con quien además ya tenía otro niño, viaja a Inglaterra con PT, país al cual ella se había mudado. Y el progenitor no tuvo conocimiento de que la niña fuera trasladada fuera de España, por lo que sale del país sin el consentimiento de su padre. Al enterarse, solicita a la madre que regrese a España, pero ella se niega a volver. Entonces, ¿qué hace el padre? Viaja a Reino Unido a buscar a la niña, pero la progenitora se continúa negándose a permitir el regreso. El 10 de marzo de este año se presenta el caso ante el tribunal. La madre participa en la audiencia, alegando en base a ese artículo 13, inciso B de la Convención, que ya hemos dicho que fijaba las excepciones, y sostiene que el retorno de PT a España le podría ocasionar un grave riesgo, ya que podría contraer el COVID si se decide ese retorno, y esto afectaría gravemente su salud. Ahora, mientras tanto, la niña es consultada por el tribunal y ella señala que su deseo no fue viajar a Inglaterra y prefería regresar a España con su padre, quería separar de su madre. Y el tribunal, con toda la evidencia recabada, ¿qué hizo? Consideró que la niña tiene residencia habitual en España, dictaminando que fue trasladada al Reino Unido de manera ilícita, de acuerdo a lo que establece el artículo 3 de la Convención de La Haya, y que no cabe aplicar la excepción dispuesta en el 13, inciso B. En esta línea sostuvo que la situación de pandemia no es suficiente para hacer lugar a la excepción del grave riesgo, y además estableció un plazo de 20 días para que se proceda a la restitución de la niña a España, que es el país de su residencia habitual. Ahora bien, ¿cómo situarse frente al contexto de la pandemia? Va de suyo que las circunstancias ubicaron al tribunal frente al desafío de determinar si el regreso de la niña representa o no un grave riesgo. Y no puede afirmarse que el regreso del menor constituya un grave riesgo en todos los casos de sustracción internacional, pero sí lo que hay que hacer es ponderar cada caso particular. Y aquí la guía de buenas prácticas en estas circunstancias, es decir, en un momento sin precedentes, resulta sumamente útil al consignar un nuevo significado a la noción de riesgo grave en virtud de lo dispuesto en el convenio. O sea, aquí, en este caso, se realiza una consulta a la interpretación del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, así como considerar también el derecho a la salud, que incardina directamente con el interés superior del niño. O sea, sabemos que no le corresponde al juez de la restitución valorar el lugar en el cual la niña se encontraría mejor, porque esto es una cuestión de fondo que será resuelta a la luz del derecho del estado de residencia habitual. La labor del juez en el estado de refugio, ¿a qué se debe acotar? Se restringe a ordenar el traslado inmediato del niño retenido de manera ilícita. Y entonces, ¿qué nos muestra esto? Que estamos frente a un concepto dinámico, flexible y también adaptable, pues está basado en la consideración de la subjetividad, entendida como la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguajes cimentadas en el punto de vista del sujeto. En este sentido, la extrema dilación de los plazos procesales de los trámites de restitución es un hecho que desoye el postulado de inmediatez requerido por las normas vigentes, afecta el interés superior del niño, planteando un nuevo supuesto de análisis, que es justamente lo que señalábamos antes, la reconfiguración del centro de vida.
O sea, son situaciones en las cuales el lugar de residencia anterior al traslado, por efecto del transcurso del tiempo, ya no se vincula a su identidad, ni a sus lazos familiares o personales, ni significa su ámbito de protección, cuidado y seguridad desde el punto de vista de su subjetividad. Es interesante señalar que en este caso se llevaron a cabo las audiencias por la plataforma de Microsoft Teams y que todo lo que tiene que ver con la comunicación a través del uso de la tecnología pasó a ser una herramienta esencial. No sé cómo estamos de tiempo, Cristian, para detenerme unos minutos más en el otro caso o pasar a las reflexiones, no sin antes decir que en el otro caso, el caso suspendido, ¿qué pasa? Estamos súper bien de tiempo. Entonces me puedo referir al caso suspendido, que es el siguiente, y que en este caso se trata de unos niños trasladados desde Nigeria a Ontario. Y el progenitor efectuó el reclamo intentando que se resuelva con urgencia el caso, la restitución, pero el tribunal aquí decidió suspender las actuaciones fundado en el COVID-19, entendiendo que los viajes internacionales no eran lo mejor para el niño en estas circunstancias. Nosotros ya hemos señalado y hemos reiterado que la crisis sanitaria plantea nuevos desafíos que pueden entorpecer el efectivo retorno del niño a su residencia habitual. Y en este supuesto, justamente se produjo esta suspensión pese a que el padre había pedido que se resolviera de manera sumamente urgente. El tribunal entendió que no era un momento apropiado para considerar el viaje de las niñas y señaló que si bien en principio el caso podía estar comprendido en asuntos urgentes, porque se trata de un conflicto relacionado con la retención de niños, no lo podía calificar así en función de la coyuntura. Y entonces, que expresó que las niñas debían permanecer con su progenitora en Ontario hasta tanto el tema pudiera resolverse sin peligro alguno de traslado, y lo que nos muestra esta resolución es el modo diferente de razonar de ambos magistrados, valiéndose tanto en uno como en otro caso del empleo de los medios proporcionados por la tecnología para llevar a cabo las audiencias y resolver el tema, en un caso ordenando la restitución de la niña, en el segundo planteo ordenando la suspensión. Entonces el punto es diferenciar el proceso y la obtención de la orden de restitución de la suspensión de la tramitación del conflicto, difiriendo la audiencia para junio, que luego se continuó difiriendo. Entonces hay una clara distinción en qué, en la definición de riesgo, porque en un conflicto hacia el ámbito procesal y en el otro se encara de modo sustancial. Yo les diría, iba a contar algún otro caso, pero prefiero no hacerlo porque es mejor abrir a las reflexiones, ya que efectuar predicciones acerca de cómo van a finalizar los conflictos es muy azaroso, porque el problema mayor que se plantea se mueve en un terreno incierto. Es muy poco lo que podamos predecir, más aún ahora en que hay una segunda ola que está planteando, por ejemplo, en los países europeos, en algunos países de Medio Oriente también,
nuevos cierres y nuevos confinamientos. Sin bien de este breve recorrido que hemos hecho por algunos casos jurisprudenciales que tuvieron lugar tanto en tribunales argentinos como en otros tribunales, hay un punto que a nuestro juicio debe ser considerado por los tribunales. Por un lado, por supuesto, la utilización de los medios tecnológicos para arribar a una decisión, sea que corresponda ordenar la restitución internacional, sea que corresponda denegarla por no cumplirse recaudos establecidos en las convenciones vigentes, pero lo que no hay que permitir es dilaciones. Ahora bien, en su caso, puede quedar pendiente la ejecución de la restitución internacional. Pero aquí es donde los tribunales deben arbitrar fórmulas creativas para evitar que se produzca un nuevo arraigo del niño en el estado de refugio, esto es, el país al cual fue ilícitamente trasladado o en el cual está ilícitamente retenido. Hoy se podría implementar incluso en relación a países que tienen los aeropuertos o las líneas, los viajes aéreos suspendidos, pero que sin embargo admiten vuelos de repatriación como una posibilidad de regreso, o si se trata con estados fronterizos, con las debidas autorizaciones y cumplimientos de los protocolos, considerar el traslado terrestre tomando todos los recaudos necesarios y respetando todas las disposiciones existentes. Por último, no quiero dejar de referirme a un tema muy caro para Costa Rica, porque tengo entendido que Costa Rica ya ha ratificado, que es las bondades que tiene la Convención de la Haya relativa a la competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de niños, también suscrita en la Haya en 1996. De hecho, quiero rescatar que escuché una muy interesante conferencia de mi querido amigo costarricense Diego Benavides sobre los beneficios de esta convención. ¿Y por qué la menciono? La menciono porque estos convenios son muy importantes para armonizarse y en épocas en que la globalización trae consigo oportunidades, pero también riesgos para la persona, así como para la dignidad humana, el medio ambiente e incluso todo el planeta, conviene tener presente lo que dijera nuestro querido profesor Hans van Loon respecto a los retos que debemos plantearnos en el derecho internacional privado, porque ya están apareciendo en el horizonte. Y entonces, pensando en que estamos en una etapa muy difícil, lo que tenemos que tener presente es la importancia de hacer lugar a la vía cooperante como una herramienta sustancial y que la realidad de esta pandemia ha puesto en evidencia también la importancia que tiene la tecnología en esa vía cooperante para no entorpecer tanto el inicio de solicitudes como la tramitación del procedimiento a través de diferentes plataformas. ¿Cómo miramos entonces el futuro? Pensando o reflexionando sobre estos aspectos que llegaron para quedarse y sobre todo las soluciones creativas. Quiero finalizar con una reflexión que es
respecto a estos medios tecnológicos, pero teniendo en cuenta que en medio de la dificultad está la creatividad y que no debemos amilanarnos frente a estas situaciones, sino luchar por lo que entendemos que es obtener la justicia material en cada caso concreto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Muy claro, muy clara tu explicación y muy interesantes los ejemplos que nos has señalado, ese paseo que nos diste por Argentina, por España, Inglaterra y por ese caso de Nigeria. Y pues en este espacio de conferencia hay muchísimas personas que están participando. Quisiéramos abrir el espacio para que aquellas que tuvieran alguna duda o quisieran hacerle alguna consulta a doña Adriana sobre temas concretos, lo pudieran hacer, ¿verdad? No sé si alguna persona quisiera intervenir en hacer alguna consulta o hacer algún comentario acerca de la conferencia que nos ha dictado hoy doña Adriana. Mira, aquí veo en el chat una persona que señala la importancia que tiene en Costa Rica trabajar sobre esta temática. Y yo en Costa Rica he aprendido mucho, porque ustedes tienen verdaderos expertos en esta materia. Yo he nombrado al querido amigo Diego Benavides, a ti, Cristian, y a muchos otros profesionales del derecho con el cual hemos debatido estos temas, y quizás lo importante podría ser informarse sobre los cursos que hay de capacitación permanentes, porque hoy el problema de la restitución es un verdadero flagelo, porque las parejas ya no nos quedamos en un país y estamos ahí sin movernos, estamos permanentemente yendo y viniendo, y ahí aparece este problema con los niños, que pasan más de una vez a ser una prenda de secuestro de los progenitores. No sé, Shirley se llama, Shirley V, que es muy interesante tu planteo. ¿Alguna persona que quiera hacerle alguna pregunta a doña Adriana? Además de lo señalado en el chat. Pues yo creo que Adri, están como contentos. Ahí en el chat refiero. ¿Perdón? Sí. Marifer Brenes. Mari, adelante. Bueno, primero agradecerle su disposición para brindarnos esta maravillosa exposición en la que logra resumir a partir de casos muy concretos esos desafíos que nos presenta no solo la materia, sino la situación mundial que estamos viviendo. Estoy fascinada, de verdad, porque con esos ejemplos que utilizó logra dimensionar sus valiosísimos aportes también en nuestro Código Procesal de Familia, ¿verdad? Estamos profundamente agradecidos por ese aporte que hizo a todo el la comisión, que trabajó en estos temas. Recordando usted, la pregunta es esta, recordando toda esa dinámica con la que usted pudo tener contacto aquí en Costa Rica, aparte de la capacitación, que ya nos la puntualizó como un compromiso, una deuda que tenemos como personas juzgadoras, y creo que
es en todo el mundo, ¿verdad? Porque son temas muy actuales. ¿Cuál sería otra temática que necesitamos manejar muy bien para encontrar ese equilibrio entre las alegaciones que podrían hacer, sobre todo las mujeres, por los temas de violencia doméstica, respecto del derecho de los hijos y las hijas a estar en su lugar de origen? Muchas gracias. Y bueno, como dijo al comienzo Cristian, tenemos mucho para hablar. Y no me voy a extender tanto, no se preocupen, él dijo 6, 7 horas, vamos a tratar de que sean 5. Pero uno de los casos a los que no quise referirme, pero ustedes tienen el material porque se lo he enviado a Cristian, tiene que ver con lo que usted acaba de señalar. Un caso en el que se plantea el problema de restitución y perspectiva de género. Recién están surgiendo estas problemáticas y justamente cuando vi que ustedes comenzaron la sesión con CEDAW, con la convención que trata específicamente la temática, que es base de la alegación que se hace en el caso de sustracción entre una persona radicada en Argentina y su pareja, un francés, y el problema de fijar la residencia habitual en Francia y de ajustar la Convención de La Haya sobre sustracción por un lado y CEDAW por otro. La Corte termina señalando que no se va a proceder a la restitución internacional, aunque no en base al problema de género que se alegaba en la demanda, sino en base a la interpretación que hace de la residencia habitual. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy las cuestiones se están mirando bajo el foco de la perspectiva de género y hay que tener en cuenta más que un ajuste de nivel de convenciones, una armonización de estos supuestos en los casos concretos. Por un lado, que no comience a verse en todos los casos de restitución una excepción considerando un riesgo grave a partir de una mirada de la perspectiva de género y por otro lado no desconocer que hay que atender a esa perspectiva de género. Por esto yo hice mucho hincapié en la importancia que tiene el análisis en cada caso particular. No hay fórmulas en abstracto que podamos utilizar. Sí, actuaciones procesales que están muy claramente previstas en el Convenio de La Haya e intentar cumplir con dichos pasos, pero sin olvidar que hay justicia cuando pensamos en justicia material en cada caso concreto. Quizás no es exactamente la respuesta a su interrogante, pero lo que le quiero decir es que cuando usted planteó el problema de violencia de género o en algunos casos violencia doméstica, tenemos que estar a lo que dice el juez que tiene competencia para el fondo, porque el juez que tiene competencia para resolver el fondo de la cuestión no es el mismo que el juez que coopera para volver las cosas al plano que éstas estaban antes de que tuviera lugar la sustracción. No sé si he sido clara. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, excelente, muy amable.
Adriana, aquí pregunta doña Cristina Fernández, dice que en los países que han ratificado el Convenio de La Haya del 80 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, ¿cuál prevalece y cuáles son las diferencias más significativas? La pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente somos varios los... Hay un eco, no entiendo por qué. Somos varios los países que hemos ratificado ambas convenciones. ¿Por qué hoy tiene una mayor injerencia, se utiliza más el convenio de La Haya? Porque el convenio de La Haya tiene Disculpe, guías prácticas. es que tienen que apagar los micrófonos. Perdón, pero apagaron el suyo, doña Adriana, también. Ahí estamos, perfecto. Gracias. ¿Por qué es importante la Convención de La Haya? No es que es más importante, las dos tienen igual jerarquía, pero ¿por qué se utiliza mucho la Convención de La Haya? Porque al amparo de esta convención se han elaborado numerosas guías prácticas que se conocen como soft law, como un derecho blando, porque no es que son obligatorias, pero son interpretativas de los artículos de la convención. Y además, porque si ustedes entran en la página de la Convención de La Haya sobre sustracción, van a encontrar un sinnúmero de datos muy útiles relativos a la jurisprudencia, causales, cómo se ha ido resolviendo, y todo eso es muy importante como fuente que complementa la convención. No hay, de todos modos, no hay grandes diferencias, pero yo lo que diría es que el desarrollo de la Convención de La Haya sobre sustracción es mucho más importante. Okay. Gracias. Por aquí también pregunta... Muchísimas gracias, doña Adriana. Pregunta don José Miguel Fonseca, ¿se deben resolver estos asuntos con esa perspectiva de género, siendo atendible otros supuestos que no están en el convenio como excepción? Miren, lo fundamental en el convenio, el valor protegido, el bien jurídico protegido es el interés superior del niño. Ahora bien, cuando se plantea un problema, se alega el problema de la perspectiva de género, indudablemente que el problema que pueda sufrir la progenitora influye en el respeto del interés superior del niño. Yo le voy a mandar a Cristian las sentencias, tanto primera instancia como Cámara, como Corte, del caso que está referido en el Power, pero que yo no me detuve a exponer una cuestión de tiempo, para que ustedes puedan merituar cada uno todos los argumentos que se utilizan, porque realmente es una pieza jurídica ver todos los argumentos que se utilizan en aras de la defensa o la mirada de la perspectiva de género, y también todos los que se utilizan para descartarla. ¿Por qué? Porque se requieren una serie de comprobaciones fácticas, ya que ambas convenciones, CEDAW como sustracción internacional, deben armonizarse y no contraponerse en la defensa de los derechos de las personas. Ok. Aquí hay otra pregunta de doña Yamilet Chinchilla. Dice, ¿cómo se está atendiendo el asunto en cuanto a las suspensiones de restitución? Me parece
me parece necesario dar prioridad a que se retome por los tribunales, toda vez que, según entendí, sí existe la posibilidad de traslado con todas las condiciones adecuadas de salud. Sí, coincidimos totalmente. Justamente lo que señalábamos es lo siguiente: no hay que, a nuestro juicio, es muy importante tratar de evitar que no se cumpla con la restitución para no generar en el niño toda esa cuestión de un posible nuevo arraigo y buscar las diferentes soluciones creativas a las que hicimos hincapié para que el niño retorne lo antes posible al lugar donde tiene su residencia habitual. Salvo casos excepcionales que realmente haya un gran riesgo, porque hoy en día prácticamente en el mundo todos sufrimos el riesgo de la pandemia. Entonces, ver cómo se puede cumplir con la ley tratando de evitar un daño en la salud. Hay otra pregunta. ¿Usted cree, doña Adriana, entonces, que se están abordando ciertos conflictos desde una visión adultocéntrica? No le entiendo. Sobre una visión adultocéntrica. ¿Qué significa? Desde la visión del adulto y no desde el interés superior de la persona menor de edad. Perdón, no le había entendido. Sí. Lo cual no puede ser. Sí, yo creo que tenemos que dejar de lado esa mirada, porque justamente lo que debe prevalecer es la visión puerocéntrica, o sea, el niño por encima de todo, el interés superior del niño. Y la Convención claramente ha señalado, así como la jurisprudencia, que ese interés se respeta cuando el niño es restituido al país en el cual tiene su residencia habitual. Luego decidirá el juez a quién le corresponde el ejercicio de la responsabilidad parental. Esto no significa que el niño va a tener que vivir inevitablemente en el país donde estaba radicada su residencia, sino que el juez competente para entender del fondo va a meditar todas las pruebas y todas las circunstancias para determinar a quién le corresponde el ejercicio de la responsabilidad parental. Okay. Don Ricardo Núñez Montes de Oca tiene una pregunta. Don Ricardo. Bueno, doña Adriana, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? Doña Adriana, es más bien, es una, para ver cuál es su posición personal, situándonos en un escenario de post-pandemia, en la supuesta vacuna, esperemos que llegue, va a estar primero en unos países y luego en los países ricos, supongo que va a ser primero y más población. En otros países no va a llegar con tanta facilidad. ¿Usted cree que esa diferenciación entre países pobres o ricos o países con la vacuna y países sin la vacuna va a ser como algo que va a tener que valorar el juez para aplicar el convenio de restitución internacional? Mire, estamos en lo que usted nos plantea, estamos haciendo un poco de futurología, que era justamente lo que yo decía que no me animaba a hacer. Pero creo que no, creo que con las guías prácticas sobre lo que es la situación de riesgo, se va a tener que atender a cumplir con la ley, porque usted parte de una premisa que quizás no comparto mucho. No comparto mucho esto de que países pobres no van a tener la vacuna y países ricos van a tener la vacuna. Creo que hoy el mundo, la Organización Mundial para la Salud, todos están intentando trabajar
para que haya una distribución de la vacuna que no se relacione directamente con ello, sin perjuicio de que esto puede ser. No soy tampoco, no puedo cerrar los ojos a una realidad, pero creo que no puede funcionar como excepción para restituir al niño. Por ejemplo, podría ser en el caso Nigeria-Ontario, que el juez suspendió porque dijo, en Ontario están seguros, en Nigeria. Ese es el caso suspendido que tendría que ver sin vacuna, por ejemplo, con lo que usted dijo. No creo que debiera utilizarse la excepción para esos supuestos. Y además, sí creo que hay que atender a cada caso concreto, escuchar al niño también. Muchísimas gracias, doña Adriana. Acá también, Adriana, nos pregunta doña Cintia Rodríguez, ¿podría indicarnos si tiene conocimiento de algún caso en que se hayan utilizado ambos convenios, el de sustracción y el de responsabilidad parental, ambos de La Haya y vigentes, obviamente, aquí en Costa Rica? Miren, en Costa Rica están vigentes ahora, desde hace poco, también el de responsabilidad. Sí. No conozco que ya se haya dictado un caso aplicando ambos convenios. Sí creo que el segundo complementa muy bien al primero y además es muy importante porque atiende a todos los problemas del derecho internacional de familia, porque se refiere tanto a la jurisdicción competente, al derecho aplicable, a la cooperación, que es hoy un pilar esencial, y al reconocimiento. Ahora, sí sé por ti, Cristian, que han tenido ustedes un caso importante en materia de restitución, pero no creo que hayan aplicado en ese caso el convenio del 96 porque la aprobación es reciente. Incluso otra persona pregunta y me manda el mensaje acá como ¿qué hacer cuando, en ese caso que hemos hablado, cuando una de las partes que fue la que se trajo a la persona menor de edad, plantea una solicitud de refugio a favor de la persona menor de edad para evitar que se aplique el convenio de restitución? Claro, que ese es el caso que creo que se ha dado en Costa Rica. Sí. ¿Verdad? Y ahí está el tema del activismo judicial, lamentablemente, el juez tendrá que decidir en ese caso concreto si corresponde la restitución, porque el convenio de restitución se ha suspendido en su aplicación para hacer lugar a esto de refugio y entonces vuelve a ser una excepción dilatoria. Sí, en efecto. Por aquí comenta doña Nelda, que es la jueza de niñez de San José, que sí, ellos hace poco hicieron un traslado hacia Panamá de una niña con ayuda del Ministerio de Salud. Y fue un trabajo, digamos, de coordinación entre el PANI, entre el Ministerio de Salud de Costa Rica, de Panamá, y que eso, digamos, facilitó el proceso de restitución de la persona menor de edad. Realmente porque esas son las soluciones creativas que estamos señalando, buscar ámbitos multidisciplinares, acordar y armonizar con los organismos que no sean estrictamente del ámbito judicial, pero que coadyuven a cumplir con la restitución, que es por sobre todo en beneficio del interés superior del niño, nuestro bien jurídico protegido. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Realmente un enorme placer haber estado aquí con ustedes, compartir una tarde maravillosa y muy, muy agradecida por esta invitación y por una participación tan activa
de todos quienes han concurrido, que es a quienes les agradezco muchísimo haber estado aquí y hacer aportaciones tan interesantes como las que vienen realizando. Así que bueno, con esto me despido y mando un fuerte abrazo a todos mis amigos costarricenses y a todos los participantes en esta reunión. Más bien, muchas gracias a vos, Adriana, por acompañarnos. Sabemos que sos una persona muy ocupada y que siempre tenés un cariño muy grande y muy especial por nuestro país, por nuestra institución. Ya nos has regalado 3 obras literarias para el caso concreto del derecho internacional privado en Costa Rica. Nos ayudaste en el proceso de redacción de las normas del Código Procesal de Familia, que es, digamos, una herramienta que vamos a tener para la solución de los conflictos familiares, y como siempre, pues muy agradecido con usted y con todas las personas que hemos participado en esta tarde. Ahí estoy, una querida amiga. Aquí. ¡Qué gusto tan grande! Bueno, sí, realmente me emociona muchísimo, y tanto verlo a Cristian, ahora verte a ti, escuchar el acento de los costarricenses que es tan querido a mis oídos. Y bueno, disculpa, Cristian, que te haya interrumpido. Sí, tranquila. Pero de ver a la querida amiga y bueno, mandarles un enorme abrazo a ambos. Bueno, Adri, muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Chao. Chao.